La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El independentismo pierde mucha fuerza en la primera diada con Salvador Illa al frente de la Generalitat. El cambio de ciclo político en Cataluña en las elecciones del pasado 12 de mayo puso negro sobre blanco que el movimiento no está en su mejor momento, pero la imagen de la diada de ayer es la prueba concluyente. Fue la más minoritaria desde que comenzó el procés. En 2012, 60.000 personas salieron a la calle en Barcelona. Son casi la mitad que el año pasado. Según las diferentes guardias urbanas, en total marcharon 73.500 manifestantes en las 5 ciudades donde había convocatoria. La diferencia es abismal. En 2016 fueron 875.000, en 2022 150.000. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. A pesar de esa brutal caída de asistentes, ayer uno de los lemas más coreados fue «Aún estamos aquí». Sortim als carrers perquè ni estem pacificats ni ens han pacificat. Salimos a la calle porque ni estamos pacificados ni nos han pacificado. Basta de chuparnos las heridas, dijo ayer el presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Dirigieron buena parte de sus críticas a Illa, pero sobre todo a la falta de unidad de los partidos independentistas que dejaron ayer patente la pérdida de su hegemonía. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La falta de unidad independentista se vivió de nuevo en los gritos de los manifestantes hacia Esquerra por sus pactos con el PSC. Desde Esquerra, el exconseller Juli Fernández reivindicaba que la estrategia de su partido de conseguir avances para Cataluña es la mejor para llegar a la independencia. El camino, decía Fernández, es conseguir más espacios de poder político en aspectos como la soberanía fiscal, porque nos da, decía, más herramientas para lograr la independencia. En cambio, desde Junts, Jordi Turull insistía justamente en lo contrario. Costará si algú creu que la independencia de Cataluña... Decía que costará conseguir la independencia si alguien cree que se logrará a base de dar a otros la llave de las principales instituciones catalanas. Además, Junts también lamentó ayer que el govern de Salvador Illa no se haya referido a la aplicación de la amnistía justamente el día de la diada. La noticia de la noche está en el Parlamento venezolano, que ya ha respondido con una amenaza a la propuesta del Partido Popular, aprobada ayer en el Congreso, para pedirle al gobierno que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela. Y no lo vamos a aceptar. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados. El presidente del Parlamento dice que la proposición es una declaración de guerra y la Asamblea va a debatir romper todas las relaciones con España. Aunque la proposición, aprobada también con los votos del PNV, de Vox, de UPN y de Coalición Canarias, no tendrá consecuencias prácticas. El gobierno no se plantea contradecir la estrategia europea, lo repitió ayer Bolaños en la sesión de control. La posición del gobierno de España, señor Tellado, es la posición de la Unión Europea, que es que tenemos que conocer las actas para con transparencia saber cuál fue el resultado electoral. La cuestión es que el simbolismo ha sido suficiente para que el gobierno de Maduro amenace con una crisis diplomática y en las filas populares no rebajan el tono. El responsable de política exterior del Partido Popular, Esteban González Pons, ha escrito hace unas horas en redes: así responden los golpistas. Veremos la semana que viene qué dicen al Parlamento Europeo. El Tribunal Penal Internacional los espera. Solo es cuestión de tiempo. Y un último asunto. En esta portada ha muerto el expresidente peruano Alberto Fujimori a sus 86 años. Yo recibí el país en el año 90 casi en colapso, agobiado por la hiperinflación. Presidente durante una década, fue condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad por los secuestros y asesinatos que cometió bajo sus órdenes el llamado Escuadrón de la Muerte del ejército peruano contra grupos de izquierdas y estudiantiles en Perú. El gobierno peruano mantendrá el protocolo y celebrará un funeral de Estado. Así llegamos al jueves, es 12 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y la madrugada deja un nuevo crimen machista. Un hombre ha matado a puñaladas a su mujer de 32 años. Ha ocurrido en Bilbao y el asesino ya está detenido. En Madrid estamos también pendientes de otro caso. La Guardia Civil encontró ayer el cadáver de una mujer que había desaparecido el pasado 31 de agosto. Se llamaba Raquel, tenía 54 años y su cuerpo ha aparecido en un domicilio de Villalbilla, al este de la Comunidad de Madrid. Su marido está detenido y ha pasado a disposición judicial. La Guardia Civil lo investiga también como un posible caso de violencia machista, pero mantiene abierto
abiertas otras líneas de investigación. No había denuncias previas. De confirmarse los 2 casos, serían ya 36 las víctimas de violencia de género en lo que va de año. Esto ha ocurrido en España en apenas 12 horas. En Francia, Dominique Pelicot, el hombre que drogó durante años a su mujer para que otros hombres la violaran, no podrá declarar al menos hasta el lunes porque ha empeorado su salud. Su testimonio es fundamental. Porque mientras se van sentando en el banquillo muchos de los hombres del más de medio centenar que violaron a Giselle, a su mujer, se han escuchado defensas como esta. En la que un abogado dice que hay violaciones y violaciones y que hay que demostrar la intención delictiva del acusado porque si lo habían engañado a él, no hay violación. Otro de los acusados ha reconocido incluso que copió el método para violar también a su propia mujer. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Tras el examen médico practicado este miércoles, Dominique Pelicot no volverá a la sala del juicio antes del lunes, según anunció el presidente del Tribunal Criminal de Aviñón. El presidente dijo que su estado de salud se ha agravado y posiblemente sea hospitalizado. Este miércoles, Pelicot, de 71 años, compareció a primera hora en la sala, pero muy debilitado, y el tribunal decidió que se le hiciera este examen. En función de la evolución de su salud, el juicio podría ser aplazado porque es necesaria su declaración para poder avanzar en la audiencia. De momento, los magistrados llaman a declarar a los policías y los expertos psiquiátricos que analizan también los casos de los otros 50 hombres acusados de violar a la mujer de Pelicot, Giselle. En la jornada de ayer se trató el del llamado Rasmus, que practicó el mismo sistema de drogar a su mujer con la participación de Pelicot. Familiares de estos acusados se suceden en el estrado, mientras que la exesposa de Pelicot acude cada día a la sala y mantiene la serenidad pese a los relatos y las pruebas que se vierten sobre su caso. La crónica política de esta semana se escribe con 2 grandes asuntos: Venezuela y, de nuevo, la financiación autonómica. Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y la dependencia de los asturianos. Así se financia. ¿Cómo pueden ustedes hablar de que el que más tiene más contribuye cuando los gobiernos del Partido Popular están dando regalos fiscales al 0,2% de la población? Cuca Gamarra y María Jesús Montero se enfrentaron ayer así por el pacto en Cataluña, mientras el Partido Popular se esforzaba en zanjar el debate sobre las fisuras en sus propias filas por las posibles negociaciones bilaterales con Pedro Sánchez, aunque ayer volvieron a contradecirse los varones. Mariela Rubio. Sí, aunque Carlos Mazón y Moreno Bonilla fueron muy claros, no pactarán, pero sí hablarán de financiación con Pedro Sánchez. Núñez Feijóo negaba cualquier fisura. Del Partido Popular yo no me preocuparía. Es un partido de Estado y no tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales. Si hay algo agrietado hoy en España es el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria. La que no ha dejado pasar el balón ha sido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña, preguntada por Mazón y Moreno, no ha ocultado sus recelos, pidiendo no hablar de este asunto con Sánchez si no es entre todos. Porque Sánchez dice que nos va a llamar de manera bilateral. Y yo digo, por favor, cuando lo hagamos, no hablemos de lo de todos, porque yo como Comunidad de Madrid tengo que perder, pero no te cuento las demás. ¿Y no era esta la única advertencia a sus colegas de partido? O hablamos de lo que es de todos juntos, de nuestros presupuestos, de nuestro futuro en común, o empezaremos a destruirnos. Hablaba así Díaz Ayuso en el radio, dejando la puerta abierta a acudir ella misma a la Moncloa, pero sin llegar a confirmarlo, y dejando claro que en ningún caso lo hará para hablar de financiación. El presidente andaluz decía ayer que su comunidad había llegado al tope de su capacidad financiera en materias sociales. Sin embargo, el peso de las partidas que las comunidades dedican a sanidad, educación y servicios sociales ha bajado 9 puntos en los últimos 13 años. La desigualdad de esta inversión es muy grande entre territorios. Mariola Lourido. No es que se gaste menos, lo que ocurre es que sanidad, educación y servicios sociales siguen perdiendo importancia y peso en las cuentas autonómicas. El porcentaje que dedican a estas políticas sociales ha pasado del 67% en 2010 al 58% en 2023. Se consolida la tendencia a la baja, según el informe anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. La mejor vacuna para la igualdad y para evitar la desigualdad entre los ciudadanos más vulnerables y generar cohesión social son las políticas del estado del bienestar. Madrid es la que menos invierte, a la cola también Cataluña, que dedica menos de la mitad de su presupuesto a sanidad, educación y servicios sociales. Están muy por debajo de la media y alejadas de los más de 4.000 euros por habitante de Navarra y País Vasco. En la agenda económica de este jueves está la confirmación del dato del IPC de agosto. El Instituto Nacional
Nacional de Estadística ya adelantó que el precio de la vida se moderó hasta el 2,2% el mes pasado. Son 6 décimas respecto a julio. Jordi Fábrega. Pese a la subida de los precios turísticos, la inflación baja con fuerza en agosto, hasta el 2,2%, según adelantó el INE hace 2 semanas, y baja básicamente porque los carburantes este verano han sido más baratos. De hecho, de confirmarse hoy el dato adelantado, la inflación habrá pasado en 2 meses del 3,4% al 2,2% para satisfacción del Gobierno. Este es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Seguimos, por lo tanto, este proceso de moderación de los precios hacia el objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Estos buenos datos, en definitiva, lo que nos dicen es que son eficaces las medidas de política económica del Gobierno. También los alimentos siguen su lentísima bajada de precio y contribuyen a que la inflación se acerque al objetivo del 2%. Y del exterior, el Gobierno chileno va a derogar la ley de amnistía que libraba de castigos a todos los condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Ayer se cumplieron 51 años del golpe de Estado. Karima Garbi. La dictadura de Pinochet empezó el 11 de septiembre del 73 con la toma del Palacio de la Moneda y el asesinato de Salvador Allende, que mucho más temprano que tarde abrirán las grandes alamedas. Y terminó en el año 1990 en las urnas con un referéndum y sin una fractura radical con la dictadura militar. Desde entonces, diferentes sentencias han ido dejando buena parte de la ley de amnistía sin efectos, pero con este movimiento el presidente Boric busca terminar con sus consecuencias de forma definitiva. Que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización. La dictadura asesinó a más de 3.000 personas y desapareció a casi 1.500, aunque se calcula que entre torturas, violaciones y asesinatos hay más de 40.000 víctimas. Tiempo para recorrer algunas de las emisoras de la cadena SER para buscar noticias del ámbito local. Hoy en Santander, Fermín Mier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con María José Lara desde Toledo. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Fermín, ha sido detenido un repartidor de paquetería porque se quedaba con mercancía, valorada hasta 7.000 euros. Sí, mira, el plan parecía perfecto y quizá lo hubiera sido 1 o 2 veces, 3, pero claro, es que este repartidor se puso las botas. Lo que hacía era esto, realizaba compras por internet y ponía en la dirección de entrega viviendas de su área de reparto. Cuando llegaban los paquetes se quedaba con ellos, se quedaba con el producto y metía en el sobre algo de mucho menos valor y solicitaba la devolución del dinero. Lo explica Miguel Ángel López, que es el portavoz de la Guardia Civil de Cantabria. Es como si yo pido unas gafas de marca con un coste, pongamos, de 500 euros, abro el paquete, me quedo con esas gafas y meto en su lugar unas gafas que he comprado en un bazar por 3 euros. Hasta en 15 ocasiones lo hizo, gafas sí, pero también relojes, cámaras, consolas y hasta un aparato de aire acondicionado, 7.000 euros, como decías. Bueno, le pillaron un superabuelo en Tomelloso, en Ciudad Real, María José. Sí, te cuento, con su jubilación Pepe de Tomelloso, Ciudad Real, como decíamos, decidió crear la asociación Superabuelos por el Mundo para poner en contacto a particulares y a empresas con los mayores que quieran seguir activos. La intención es que, superen los problemas de autoestima que muchas veces vienen relacionados con la jubilación. Pero no es lo único que hacen, Ángeles. De hecho, mañana se embarca junto a 4 compañeros en un viaje a Perú, donde van a subir 2 4.000 y un 5.000. Lo que hemos hecho durante estos 2 últimos meses ha sido hacer prácticas de bicicleta en montaña, estar una semana prácticamente durmiendo a 3.000 metros por los Pirineos, que es la cuota más alta que tenemos aquí, hacer labor de equipo, que es muy importante. Pues así podemos decir efectivamente que el deporte no tiene edad y que no se acaba tampoco la actividad pasados los 60. Claro que no. Por supuesto. En Noja, en Cantabria, un pueblo de 2.500 habitantes ha llegado a contabilizar en verano, tiene 2.500 habitantes, entiendo, censados, y han llegado a ser 180.000 personas. Sí, aquí ya sabíamos que Noja es uno de nuestros destinos turísticos más elegidos, sí. Pero para que os hagáis una idea, es el municipio de toda España que más viviendas de uso esporádico tiene, ¿vale? Pero claro, es que los datos que ha sacado la Guardia Civil de los repetidores de telefonía móvil asustan. 2.500 habitantes y en un solo día registró 180.000 personas. La propia alcaldesa, que se llama Mireia Maza, nos decía que es un registro bestial. Es verdad que a veces dice esas cifras y asustan, teniendo en cuenta la gente que tenemos empadronada. Así que sí, nosotros la sensación que hemos tenido en agosto ha sido
bestial. El de Noja no es un caso aislado, por eso aquí crecen las voces que alertan de los peligros que tiene la masificación turística. Y la feria de Albacete, que ha disparado el consumo de Miguelitos de la Roda. Sí, esta feria, que es declarada de interés turístico internacional, tiene muchas curiosidades, como esa cantidad de Miguelitos de la Roda que se venden durante esos días. Los productores de este dulce cifran, ojo, en unas 9.000 docenas las que se venden durante toda la feria, es decir, más de 100.000 Miguelitos. Y es que la tradición manda comerse este dulce con sidra en torno al templete del recinto ferial, que además se llama popularmente la sartén por su forma. Pero no es solo lo que se dispara, más de 3 millones de personas están previstas que visiten la feria durante estos 10 días. Pues también, cantidad de gente, lo mismo que nos contaba Fermín. Fermín, María José, muchísimas gracias. Un beso, adiós. Gracias, adiós. Y vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Pepa Blanes nos propone una serie. Hoy les recomendamos una serie que reúne muchas cosas. Por ejemplo, el mundo de Hollywood, la reivindicación política, la intriga y la mirada histórica. Se trata de Big Cigar, La Gran Fuga, que ha estrenado Apple TV y que nos lleva al interior de los Panteras Negras. A ver, escuchad, llevaremos a Hiwi a Cuba en 48 horas. Lo que haremos es hacer que parezca una de vuestras pelis. Es una localización por lo que a los federales concierne. Peluquería, maquillaje, vestuario... ¿De qué peli estamos hablando? El Gran Puro. Vaya, me encanta El Gran Puro. Y más allá de encontrarnos con el típico relato histórico y hegemónico de esta organización que usó la fuerza para combatir la violencia del Estado y también el racismo, lo que hace la serie es contarnos una historia muy curiosa, como uno de los fundadores de los Panteras Negras, Huey P. Newton, escapó del FBI a Cuba gracias a la ayuda de un famoso productor de cine de Hollywood. Juntos elaboraron un plan para hacer creer que rodaban una película falsa. I think we can actually learn that we have to do something. We can't sit back on our phones and just scroll and like pictures and call that politics. Es una de las creadoras, Janine Sherman, que nos decía que había quedado prendada con esta historia y también con la capacidad que tenían aquellos activistas en aquel momento histórico de intentar cambiar el mundo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.